siempre lo he dicho, el agua y el aceite no se mezclan. Somos muy diferentes y no es la primera vez que lo digo, ni lo estoy diciendo ahora con lo que está pasando, por lo que está pasando. Simplemente nunca nos hemos llevado bien y somos muy distintos. Somos el agua y el aceite, entonces no se mezclan. Eran ídolos, pero no de papel ni de plástico, sino de carne y hueso, con voces que podían levantar un estadio y silencios que podían hundir una amistad. Crecieron bajo la misma luz de los reflectores, compitiendo por un público que en los años 60 llenaba teatros, compraba discos como si fueran reliquias y esperaba cada aparición televisiva como un acontecimiento nacional. En esa época, México respiraba rock and roll, boleros y baladas, y entre ellos un joven llamado Alberto Vázquez se convirtió en símbolo de rebeldía, romanticismo y una potencia vocal que parecía no conocer límites. Su voz grave, moldeada por el humo de incontables cigarrillos, lo colocó en lo más alto de las listas de popularidad. Vendió miles de discos, filmó películas que hoy son parte de la memoria colectiva, y sin embargo, la gloria vino acompañada de algo más oscuro: rivalidades, traiciones silenciosas, egos que chocaban como mares en tormenta. Detrás de cada concierto compartido, de cada programa de televisión, donde las sonrisas parecían sinceras, había fricciones que el tiempo no pudo borrar. Durante décadas guardó silencio como si la prudencia fuera su escudo, pero los años pesan y con ellos llega una sinceridad brutal. Hoy, a los 85 años, Alberto Vázquez ya no necesita complacer a nadie. No hay contratos que lo aten ni productores que lo censuren. Con la serenidad de quien ha sobrevivido a la enfermedad, a la fama y al olvido, finalmente ha roto el silencio. En una confesión que suena más fuerte que cualquier nota de su repertorio, ha decidido revelar los nombres que marcaron su vida no por la música, sino por las heridas que dejaron. 6 cantantes que en lo más íntimo de su memoria nunca pudo soportar. Y las razones son más ásperas que cualquier desierto que haya cruzado. Enrique Guzmán. Para entender la relación entre Alberto Vázquez y Enrique Guzmán, hay que volver a los años 60, cuando el rock and roll en México era un volcán en erupción. Ambos surgieron casi al mismo tiempo, con voces que encendían pasiones adolescentes y con un magnetismo que los convirtió en referentes inmediatos. Guzmán era el chico de los Tin Tops, la sonrisa traviesa, la figura que imitaba el desenfado de Elvis. Vázquez, en cambio, era el lobo solitario, con una voz más grave y un temperamento que se alejaba de la ligereza juvenil. Eran 2 polos opuestos, que sin embargo competían por el mismo escenario, la misma audiencia, el mismo título de ídolo. Los choques comenzaron temprano, en programas de televisión como Siempre en Domingo, donde compartían micrófono. Se dice que la cordialidad era apenas una máscara. Detrás de bambalinas había roces por los tiempos de cámara, por qué canción iba primero, por quién cerraba el espectáculo. La anécdota más repetida habla de un concierto en Monterrey donde casi llegaron a los golpes enfurecidos por un retraso en la entrada de Vázquez, que según Guzmán le robaba protagonismo. La prensa de la época, cuidadosa de no mostrar grietas en los ídolos, apenas insinuó tensiones, pero entre los músicos era un secreto a voces. Alberto nunca soportó lo que consideraba la arrogancia de Guzmán. Lo veía como un hombre que usaba el carisma como armadura, un artista más preocupado por el aplauso inmediato que por la verdad de la interpretación. Para Vázquez, que cargaba en cada canción la intensidad de un bolero hecho ceniza, aquella ligereza era una traición al arte. El rock no era un juego, era una manera de sangrar en el escenario. Y Guzmán, en su opinión, lo convertía en espectáculo vacío. Con los años, las rivalidades no se apagaron incluso cuando ambos maduraron en la industria. En entrevistas, Guzmán llegó a burlarse del estilo de Vázquez, calificándolo de exagerado, demasiado dramático para el gusto popular.
Y Alberto, aunque rara vez respondía de forma directa, lanzaba frases cortantes. Algunos cantan para vender discos. Yo canto porque no sé hacer otra cosa. Eran comentarios que dejaban claro que el respeto mutuo nunca existió. Lo irónico es que compartieron pantalla en películas como Caín, Abel y El Otro, donde la tensión de los personajes parecía reflejar la que existía fuera de cámara. Los directores sabían que esa rivalidad real aportaba un filo especial a sus escenas. Pero una cosa es usar el conflicto como recurso y otra es convivir con él durante décadas. Vázquez lo sentía como una herida abierta, un competidor que no reconocía sus valores, un espejo incómodo que lo acompañó durante toda su carrera. A los 85 años, cuando decide nombrar a los cantantes que nunca pudo soportar, Enrique Guzmán aparece en primer lugar. No porque hubiera odio ciego, sino porque para Alberto representaba lo opuesto a su código artístico. Donde él buscaba autenticidad, Guzmán desplegaba espectáculo. Donde él valoraba el silencio y la profundidad, el otro llenaba el aire de risas y gestos. Eran en esencia dos maneras de entender la música y la vida, y esas maneras nunca pudieron reconciliarse. Angélica María. Si con Enrique Guzmán la herida era de orgullo masculino, con Angélica María la incomodidad de Alberto Vázquez tenía un matiz más sutil, pero no menos profundo. Ella era la novia de México, la voz dulce que parecía encapsular la inocencia de toda una generación. Cantaba baladas con una ternura que conquistaba a padres y a hijos, y en la pantalla grande proyectaba una frescura inalcanzable. Vázquez, en cambio, cargaba con un aura más sombría, una intensidad que parecía exigir del público no adoración pasajera, sino entrega total. Desde el inicio, esas diferencias marcaron un contraste inevitable. Compartieron escenarios y hasta telenovelas como El milagro de vivir en los años 70, donde el guión exigía que fueran pareja. Para el público la química era evidente. Pero tras las cámaras, Alberto sentía que aquella dulzura era un disfraz impuesto por la industria, un molde comercial que ocultaba a una mujer calculadora, siempre consciente de su imagen. Lo irritaba que mientras él se desgastaba en cada interpretación, ella supiera mantener la sonrisa impecable, incluso en medio del caos de la fama. Los conciertos conjuntos tampoco fueron fáciles. En giras donde aparecían con César Costa, la prensa insistía en llamarlos el trío dorado del rock and roll mexicano. Vázquez soportaba esa etiqueta con desgana, convencido de que su estilo no cabía en el mismo saco que el de Angélica. Él veía en su repertorio de canciones juveniles una ligereza que reducía la música a entretenimiento, mientras él la concebía como un campo de batalla emocional. Esa diferencia de visión se convirtió en una espina clavada cada vez que subían al mismo escenario. La rivalidad se hizo más evidente en los 90, cuando coincidieron de nuevo en la telenovela Agujetas de color de rosa. Para entonces, Alberto ya cargaba con su enfermedad pulmonar, con años de excesos a la espalda, y con un prestigio que lo hacía más severo. Angélica, en cambio, seguía proyectando esa eterna juventud que los medios celebraban. Entre bambalinas, cuentan que Alberto se quejaba de que todo giraba en torno a ella, la iluminación, las cámaras, la promoción. Para él, era la prueba de que la industria premiaba la apariencia sobre la autenticidad. No era odio personal, sino rechazo a lo que ella representaba el lado luminoso y comercial del espectáculo, el que podía endulzar cualquier conflicto con una sonrisa. Vázquez, que siempre buscó profundidad y crudeza, lo sentía como una traición a la esencia del arte. Nunca negó su talento, pero para él, Angélica María era la personificación de una industria que prefería el brillo superficial al peso de la verdad. Por eso, cuando a los 85 años rompe su silencio,
Su nombre aparece entre los 6 que nunca pudo soportar, no porque la despreciara como persona, sino porque a sus ojos se encarnaba todo lo que lo alejaba de la complacencia. Donde él veía drama y heridas, ella ofrecía dulzura y alivio, y esa distancia, más que un simple contraste de estilos, se convirtió en una grieta imposible de cerrar. Isela Vega. Con Isela Vega la grieta fue distinta, más íntima y a la vez más dolorosa. No se trataba de una competencia por micrófonos ni de una disputa de egos en el escenario. Fue una herida nacida del amor y transformada en resentimiento. Durante los años 70, cuando ambos eran jóvenes y la industria los miraba como figuras rebeldes, vivieron un romance apasionado que parecía destinado a convertirse en leyenda. Ella, con su belleza indómita y su espíritu libre, se convirtió en la actriz más atrevida del cine mexicano. Él, con su voz grave y su carácter de acero, encarnaba al ídolo del rock and roll nacional. Juntos eran dinamita. Pero lo que empezó como alianza terminó en naufragio. La ruptura, lejos de ser discreta, se convirtió en un campo minado de comentarios, indirectas y rumores. Isela, fiel a su estilo sin concesiones, no guardó silencio. En entrevistas de la época, insinuaba que Alberto era un hombre posesivo, incapaz de aceptar que una mujer pudiera tener la misma fuerza y autonomía que él en un mundo dominado por hombres. Lo acusaba de celos enfermizos, de tratar de apagar su brillo en lugar de celebrarlo. Y esas palabras repetidas en revistas de espectáculos y corrillos de la farándula empezaron a corroer la imagen de Vázquez. Los colegas escuchaban y tomaban partido. Algunos veían en Vega a una pionera del feminismo que se negaba a ser silenciada. Otros consideraban que simplemente estaba cobrando revancha, usando a la prensa como arma. Lo cierto es que después de aquella separación, la sombra de Isela acompañó a Alberto en cada colaboración. Directores y actores comentaban en voz baja las historias que ella contaba, que era temperamental, difícil de tratar, que su orgullo podía hacer imposible un rodaje. Y aunque muchas de esas afirmaciones carecían de pruebas en la industria, el rumor suele tener más peso que la verdad. Vázquez nunca respondió directamente. No era su estilo pelear en público. Pero en privado, con amigos cercanos, se quejaba de la forma en que Isela había convertido lo personal en munición profesional. Para él, lo que debió quedar entre dos amantes se transformó en un juicio abierto, donde la reputación era la moneda de cambio. Aquello le dolía más que cualquier crítica artística, sentir que alguien a quien había amado usaba sus heridas para debilitarlo frente a sus colegas. Décadas después, cuando Alberto recuerda a los cantantes y artistas que no pudo soportar Isela, aparece no solo como una expareja, sino como el símbolo de una traición más profunda. No era la rivalidad profesional lo que lo marcó, sino la sensación de haber sido expuesto desnudo ante un medio que se alimenta de escándalos. A sus ojos, Vega rompió un pacto implícito, el de proteger lo vivido en la intimidad, incluso cuando el amor muere. Por eso su nombre pesa en su lista, no porque le negara el talento ni la valentía, sino porque en su memoria quedó grabado el eco de esas palabras que lo siguieron como un rumor interminable. Para Alberto Vázquez, la ruptura con Isela Vega fue más que un final amoroso, fue la confirmación de que en el mundo del espectáculo, las heridas privadas rara vez permanecen en silencio. César Costa. César Costa fue el espejo en el que Alberto Vázquez nunca quiso mirarse. Su figura impecable, siempre con el traje a medida, la sonrisa lista para la cámara y un estilo pulcro hasta en el último detalle, representaba la otra cara del rock and roll mexicano. Mientras Vázquez defendía la crudeza y la pasión como esencia del arte, Costa apostaba por la perfección técnica, por la disciplina, que podía convertir un concierto en una maquinaria sin fisuras. En el escenario parecían complementarse, pero en realidad no podían estar más lejos uno del otro.
En los ensayos, las diferencias se volvían insoportables. Costa exigía repeticiones, afinación exacta, entradas precisas como si cada presentación fuera un examen. Para Alberto, aquello era sofocar la emoción e encadenar un sentimiento que debía nacer libre. Nunca entendió cómo alguien podía cantar un bolero o un rock midiendo los compases con la cabeza fría. Lo que para César era profesionalismo, para él era frialdad. Y lo que para Alberto era entrega visceral, para Costa era simplemente desorden. El choque se acentuó en los 70, cuando ambos compartieron giras que arrastraban a miles de fans por todo el país. La prensa los llamaba los caballeros del rock, pero tras bambalinas reinaba la incomodidad. Vázquez llegaba con retraso, convencido de que la música no debía someterse al reloj. Costa lo veía como una falta de respeto a los músicos y al público. Más de una vez, cuentan testigos, los promotores tuvieron que intervenir para que la gira no se viniera abajo por discusiones sobre horarios y repertorio. En el cine tampoco fue distinto. La edad de la violencia los reunió en pantalla, y aunque el público disfrutó ver a dos íconos juntos, el rodaje estuvo marcado por roces silenciosos. Costa, concentrado en repetir tomas hasta pulirlas, contrastaba con Vázquez, que buscaba un realismo casi doloroso, incluso si eso significaba improvisar o romper el guión. Los directores aprendieron a navegar esas aguas turbulentas, conscientes de que la tensión real alimentaba la intensidad de sus escenas. Con el paso de las décadas, las giras de reencuentro volvieron a ponerlos frente a frente, y aunque los años habían pasado, la brecha se mantenía intacta. En entrevistas, César hablaba de compromiso y rigor. Alberto respondía con frases punzantes, recordando que el arte no cabe en un cronómetro. No había insultos, no había escándalos, pero sí una grieta irreparable, dos visiones del arte tan distintas que nunca pudieron convivir en paz. Por eso, cuando a los 85 años, Alberto Vázquez rompe el silencio y menciona los nombres que marcaron su memoria con un peso insoportable, César Costa aparece inevitablemente. No porque lo despreciara como persona, sino porque nunca logró aceptar la manera en que entendía la música. Donde uno veía perfección, el otro veía vacío. Donde uno veía pasión, el otro veía indisciplina. Y entre esas dos miradas opuestas, se extendió un abismo que, a pesar del tiempo y los aplausos compartidos, jamás se cerró. Johnny Laboriel. Johnny Laboriel fue la energía desbordada, el huracán sobre el escenario. Con su voz poderosa y su manera explosiva de moverse, convirtió cada presentación en un espectáculo salvaje que desafiaba cualquier norma. El público lo adoraba porque no se contenía, nunca sudaba, gritaba, improvisaba pasos imposibles y hacía sentir que cada concierto podía terminar en un incendio. Para muchos, él era la esencia pura del rock and roll en México. Para Alberto Vázquez, en cambio, aquel desenfreno era el reverso exacto de lo que entendía como arte. Cuando coincidieron en festivales y programas de televisión, las diferencias saltaron a la vista. Alberto llegaba vestido de negro sobrio, proyectando gravedad. Johnny aparecía con trajes llamativos, sonrisas gigantes y un magnetismo que parecía no tener freno. Mientras uno defendía el control y la intensidad calculada, el otro apostaba todo a la espontaneidad desbordada. El choque de estilos no tardó en convertirse en un choque de caracteres. En los camerinos, la tensión se palpaba. Johnny solía bromear, hacer chistes en voz alta, contagiar su euforia a los demás. Alberto, más reservado, lo interpretaba como una falta de seriedad, como un intento de robar atención antes incluso de salir al escenario. Hubo noches en las que la incomodidad llegó a tal punto que los organizadores tuvieron que separar sus camerinos para evitar discusiones abiertas. Lo que para unos era carisma, para Vázquez era ruido.
La industria alimentó esa rivalidad sin proponérselo. Revistas de la época publicaban comparaciones la fuerza oscura de Vázquez contra el torbellino luminoso de Laboriel. En esas páginas el contraste se transformó en competencia. Y aunque nunca protagonizaron un escándalo público, la verdad es que entre ellos no había respeto mutuo. Vázquez veía en Johnny un talento desperdiciado en la exageración, alguien que confundía pasión con estridencia. Laboriel, por su parte, llegó a decir entre amigos que Alberto se tomaba demasiado en serio, que olvidaba que el rock también debía ser diversión. El punto de mayor fricción llegó en los 70, durante un festival en la Ciudad de México, donde ambos encabezaban el cartel. Johnny, fiel a su estilo, alargó su presentación con improvisaciones y saludos interminables al público. Cuando por fin le tocó el turno a Vázquez, el tiempo se había reducido drásticamente. Subió al escenario furioso, convencido de que aquello no había sido un descuido, sino una provocación. Esa noche, aunque cantó con la fuerza de siempre, bajó con la certeza de que jamás volvería a compartir tarima con él de buena gana. Décadas después, cuando Alberto hace memoria y decide nombrar a los 6 artistas que nunca pudo soportar, Johnny Laboriel ocupa un lugar inevitable. No porque dudara de su talento, sino porque encarnaba una forma de vivir la música que él no podía aceptar. Donde Alberto buscaba hondura y disciplina, Johnny ofrecía explosión y descontrol. Y entre esas dos maneras de concebir el escenario, se abrió una brecha imposible de cerrar. Para Vázquez, Laboriel no era un enemigo, pero sí un recordatorio constante de lo que él rechazaba en el espectáculo, el ruido que amenaza con ahogar la verdad. Yulisa representaba la frescura juvenil en estado puro. Actriz, cantante, productora, parecía moverse con ligereza en cada faceta del espectáculo. Su imagen era la de una mujer moderna, cosmopolita, siempre un paso adelante en las tendencias. Para el público de los años 60, era símbolo de novedad la chispa que iluminaba el escenario con su sonrisa. Para Alberto Vázquez, en cambio, aquella ligereza era una provocación. Él veía en Julissa la encarnación de un entretenimiento frívolo que contrastaba con su búsqueda de intensidad. Coincidieron en giras y en programas de televisión donde la prensa los presentaba como parte de una misma generación dorada. Pero en realidad sus caminos nunca se cruzaron con comodidad. Yulisa llegaba con un aire despreocupado, con esa capacidad de hablar con todos y adaptarse a cualquier ambiente. Alberto lo interpretaba como superficialidad. Mientras él cargaba con cada canción como si fuera un juramento, ella parecía bailar sobre la música sin sentir el peso de la responsabilidad. Esa diferencia de actitud lo incomodaba profundamente. La tensión se hizo más visible cuando compartieron elenco en la telenovela Agujetas de color de rosa en los 90. Vázquez ya era un veterano marcado por su enfermedad pulmonar y su carácter endurecido por los años. Julissa, con la seguridad de quien conoce el negocio desde adentro, asumía su papel con profesionalismo, pero también con un pragmatismo que Alberto despreciaba. Para él, cada escena debía vivirse como un acto de entrega absoluta. Para ella era un trabajo que debía salir impecable, aunque eso implicara mantener cierta distancia emocional. En entrevistas posteriores, Vázquez insinuó que nunca pudo confiar en quienes reducían el arte a una agenda de compromisos. No mencionó nombres, pero entre los periodistas la alusión a Julissa era evidente. Decía que algunos colegas sabían vender mejor que sentir y que esa capacidad para transformar cada aparición en un negocio era justo lo que él rechazaba. Yulisa, por su parte, jamás respondió. Pero entre bastidores era común escuchar su fastidio ante el carácter hosco de Alberto, a quien consideraba incapaz de separar el escenario de la vida real. El conflicto no era un enfrentamiento abierto, sino un choque de filosofías. Julissa encarnaba la versatilidad, la capacidad de navegar en cine, televisión y música con ligereza.
Vázquez defendía la intensidad del dramatismo que no admite concesiones. Para él, aquella facilidad con la que ella se movía en el medio era señal de oportunismo. Para ella, la intransigencia de Alberto era una carga insoportable. A los 85 años, cuando finalmente decide nombrar a los artistas que nunca pudo soportar el nombre de Julissa, aparece como un recuerdo agrio. No porque dudara de su talento, sino porque veía en ella la encarnación de una industria que convertía el arte en mercancía. Donde Alberto buscaba desgarro y autenticidad, Julissa ofrecía versatilidad y encanto. Y esa distancia repetida en cada encuentro terminó grabándose en su memoria como otra de esas heridas silenciosas que lo acompañaron durante toda su vida. Al mirar hacia atrás, lo que emerge no es solo la lista de 6 nombres, sino el retrato de un hombre que siempre se sintió en guerra con el disfraz del espectáculo. Para Alberto Vázquez, la música y la actuación nunca fueron una fachada, sino un campo sagrado donde se medían la autenticidad y la mentira, la entrega y la impostura. Cada conflicto, cada desencuentro con Enrique Guzmán, Angélica María Isela Vega, César Costa, Johnny Laboriel o Julissa no fue únicamente una cuestión de carácter. Fue el reflejo de un choque más profundo, el de un artista que se negó a negociar con lo superficial en un mundo que parecía alimentarse de él. A sus 85 años, sus palabras no suenan a revancha, sino a confesión. No odió a esos nombres porque sí, los rechazó porque encarnaban aquello que no podía aceptar. La vanidad disfrazada de carisma, la disciplina convertida en rigidez, la dulzura transformada en estrategia, la pasión convertida en ruido. Para él, todo eso era erosión, no evolución. Y en cada grieta se jugaba la dignidad del arte que defendió con su voz rota, con sus pulmones heridos, con cada cigarro que se llevó la salud, pero no el orgullo. La industria siempre hambrienta de espectáculo redujo muchas veces esas tensiones a simples rumores de camerino. Pero detrás de ellos había algo más hondo, un código personal que Vázquez nunca traicionó. Aceptó el precio del aislamiento, del silencio, de ser visto como un hombre difícil, porque para él lo fácil hubiera sido sonreír, callar, adaptarse, y esa no era una opción. Hoy, cuando sus declaraciones resuenan con la crudeza de un disparo en la madrugada, la pregunta queda flotando en el aire. ¿Fue Alberto Vázquez un hombre terco, incapaz de conciliarse con el brillo artificial de sus contemporáneos? ¿O fue el último guardián de una verdad que el tiempo intentó sepultar? Tal vez ambas cosas. Lo cierto es que su silencio nunca fue debilidad, y su dureza nunca fue odio ciego. Fue la forma que encontró de proteger aquello que consideraba intocable, la autenticidad. Por eso, más allá de los nombres que pronunció, lo que permanece es la sensación de que un capítulo se cierra con firmeza, pero que un principio se mantiene intacto. En su mundo, la música no era espectáculo, era vida. Y esa vida, con todas sus grietas, seguirá cantando mucho después de que el eco de su voz se apague.